Y en noticia argentina, otro miércoles de tensión en el Congreso. La tradicional marcha de jubilados terminó una vez más con enfrentamientos con la fuerza de seguridad que aplicaron el protocolo antipiquetes para evitar que los manifestantes rodearan el Parlamento. Entre los afectados estuvo nuevamente el padre Paco Oliveira, quien fue detenido brevemente. Los jubilados reclaman mejoras salariales y denuncian represión con gas pimienta y también golpes. Los manifestantes también apuntaron contra la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y advirtieron que seguirán protestando cada semana por una jubilación mínima que hoy apenas se supera los $300. La jornada dejó heridos, detenidos y también caos vehicular. Quiero saludar a esta hora en Buenos Aires a Fernando Pedrosa, analista político, docente titular también de la Universidad de Buenos Aires y doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Está en pantalla, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Miércoles de una nueva manifestación de jubilados en Argentina, señor Pedrosa. Quiero comenzar preguntándole cuál es el reclamo puntual de los jubilados, hacia dónde va esta protesta semanal. Bueno, históricamente en Argentina los jubilados, los pensionados, la gente que se retiró de actividad laboral, siempre ha sido muy mal paga. No es un tema ni el actual gobierno ni el anterior, sino es un tema estructural del sistema de pensiones, agravado por la caída de la natalidad y la informalidad económica. Es decir, la mitad de la economía argentina es en negro, o sea que no paga aportes jubilatorios, o sea que la caja jubilatoria está en crisis. Y cuando hablamos de los jubilados, en Argentina hay 6 millones de jubilados. Estas concentraciones tienden a ser, como hoy, 500 personas. Hablamos de una representación muy pequeña de los jubilados, pero simbólicamente muy fuerte, porque toda sociedad siempre tiene a sus viejos, a sus ancianos, a sus abuelos, como queramos llamarlos, siempre los tienen en un lugar importante, y que estén en una situación muy mala económicamente afecta, aunque ellos sean pocos los que vayan. Lo último que te digo al respecto es que a veces, no siempre, no todas las semanas, en algunas ocasiones se suman a esta concentración pequeña de jubilados o los sindicatos o algún grupo de partidos políticos que la hacen más grande y más explosiva. Pero te diría que decir que son todos los jubilados o que son es una representación minoritaria, pero es un problema que sí está muy presente. Aunque mediáticamente todo esto ha logrado tener eco, señor Pedrosa, ¿qué medidas ha aplicado este gobierno, el actual gobierno de la Argentina, que afecten a los pensionados, por ejemplo? Bueno, los pensionados, más que de una medida particular, se están quejando de su salario. Hoy la jubilación, podemos decir, está en $300 aproximadamente, ¿no? Lo cual en un país donde el dólar está muy caro, donde los precios en dólares están muy caros, es una jubilación muy baja, efectivamente. Te diría que hay, como te dije antes, hay semanas que esa marcha no va nadie, como esta de hoy, poca gente. Hay semanas que se convierte en un acontecimiento social y político muy importante. ¿Por qué la de hoy pasa desapercibida un poco? Porque la semana anterior, el domingo pasado, hubo elecciones regionales en varias provincias que fueron como la que tuvo el núcleo de atención, y este domingo, o sea, en pocos días, hay elecciones en la capital. Las elecciones legislativas de la capital federal, que van a ser el primer gran test electoral de Javier Milei a casi 2 años de su asunción. O sea que hoy, digamos que la atención política de la Argentina, de los medios en general, están puestas en el domingo. Y todo lo que está pasando esta semana más bien está pasando desapercibido, aunque, como vos decís también, la prensa tradicionalmente le da mucha importancia a la cuestión de los jubilados. Usted lo mencionaba, hemos visto en varias oportunidades cómo han participado sindicatos, movimientos sociales y también hinchas de varios equipos de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué se suman a esta movilización? Bueno, porque cuando vos querés enfrentarte al gobierno y los jubilados te proveen una causa simbólica de gran peso.
una cosa es decir, no, yo me opongo a una medida económica o política, quizás hay gente a favor y gente en contra, y que la oposición hoy no tiene mucha legitimidad política frente al gobierno de Milei. Pero cuando vos hablas de los jubilados, como cuando podés hablar de los enfermos o podés hablar de algún colectivo de gente que no la pasa bien, pero que socialmente son reconocidos, ¿no? Entonces yo te diría que si vos te pones el disfraz de los jubilados, tenés derecho a hacer lo que quieras, casi. Igual te diría, ¿por qué aparece la policía? En Argentina rige lo que se llama el protocolo de seguridad, en el cual, dado que antes que asuma mi ley, cualquier concentración de gente, de cualquier cosa, cortaba las calles y armaba realmente un desorden en la ciudad, desde que asumió mi ley está prohibido cortar la calle. Pueden protestar, pero en la vereda, donde se transita, pero no pueden evitar que los automóviles pasen. Entonces, en general, cuando las concentraciones son de grupos radicalizados o de poca gente, pero muy militante, intentan cortar la calle porque también es una provocación para el gobierno decirle, viste que tu protocolo no funciona, que yo te corto igual la calle. Entonces la policía se pone muy celosa en que ese protocolo se cumpla y los empujan con los cascos y con los escudos y los palos los empujan hacia las veredas. Y muchas veces pasa, ya ha pasado en otras ocasiones, empiezan los gases, empiezan las peleas, las refriegas. En estas ocasiones, que son tan pocos, no pasa de algunos empujones y un poco de un spray con gas. Pero cuando ha sido una marcha realmente numerosa, ha sido días de combates eternos, porque es lo que vos decías, son, por ejemplo, los grupos que acá llamamos barra bravas de fútbol, es gente que sabe pelear, es gente que sabe combatir, son jóvenes. Entonces, cuando esos se enfrentan a la fuerza del orden, es un combate muy, muy difícil de dar para las fuerzas también, ¿no? Sin apelar, digamos, a métodos que excellan balas de verdad, digamos, ¿no? Tienen que apelar a su gas, a su palo. Entonces, te diría que el gobierno quiere que ese protocolo se cumpla y los manifestantes, ya que no pueden ser muchos, ya que no pueden cambiar la política del gobierno, quieren llegarse a una victoria, que es, por lo menos, desobedecimos el protocolo. Y ahí estamos casi todos los miércoles de este año, en esos días de vuelta. Precisamente en la manifestación de hoy, el gobierno activó ese protocolo antipiquetes, un protocolo, señor Pedrosa, que ha sido cuestionado ampliamente por mecanismos de derechos humanos, como por ejemplo la CIDH. Sí, yo te diría que, bueno, como te dije, cada vez que hay una concentración, una marcha de estas, el porcentaje de jubilados es menor, hay militantes. Pero además en Argentina hay muchos tipos de jubilaciones. Hay profesiones que uno se jubila a los 50 años, 55 años. O sea, podría ser perfectamente un jubilado que sea joven, ¿no? Esta es parte del problema también, porque décadas anteriores, cuando la gente se moría a los 65 años, jubilarse a los 55 era una cosa, ahora que la gente vive hasta los 85, jubilarse a los 50. Hay muchos problemas estructurales que no se pueden resolver porque la sociedad argentina tiene muchos problemas también demográficos, poblacionales, y que políticamente son muy complejos de resolver. Entonces lo que vos ves ahí son el único escenario hoy en que la oposición encuentra que le puede entrar una bala al gobierno de Milei. Digamos, que golpea a un jubilado, que mata a un jubilado. Esa es su única opción hoy, porque las políticas económicas que está llevando a cabo tienen, no digo que todo el mundo ni que sea abrumador, pero hoy por hoy tiene una mayoría social que lo respalda. Claro, claro, entendible en términos económicos, el gobierno de Javier Milei ha tenido avances importantes. Vos imaginate que antes que asuma Milei, el día que él asumió, teníamos 212 de inflación por año. Más de 200 de inflación. Es imposible vivir así, digamos, no importa con qué partido esté, es imposible. Entonces, Milei fusiló la inflación. Es decir, hoy la inflación de este mes se espera que sea de 2%. Entonces, fíjate, esa diferencia es muy brutal para los que vivimos día a día con sueldos fijos, que tengo que comprar cosas. Entonces yo te diría que ahí él tiene un punto, ¿no? Y la gente está un poco desesperada también en aferrarse a algo, porque dice, bueno, mira, me aferro a esto que bajó la inflación, que es por lo menos es algo, ¿no? Después veremos qué pasa. ¿Qué cree usted? ¿Cederá en algo el gobierno con los jubilados? No va a ceder porque ha logrado en menos de 2 años reducir el déficit a cero.
Entonces, es algo que no puede tocar, ¿no? Es decir, podrá dar un bono, podrá dar una ayuda extra, que a veces lo hace, pero lo que no va a pasar es que es un cambio sustancial en el pago de los pensionados. En pantalla, Fernando Pedrosa, analista político, docente titular de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Además es doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos esta tarde, señor Pedrosa. Será hasta la próxima. Un gusto para mí. Hasta luego. Hasta pronto.